gracias a Dios por este día, porque nos permite estar aquí en la casa de Dios. Le he titulado a esta palabra: reforcemos nuestros muros. Y esto tiene que ver con esa situación de alerta continua en la que tenemos que estar tú y yo. La palabra de Dios en 1 Corintios 16:13 nos dice: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Eso dice la palabra de Dios. Y eso habla de ese momento en el cual tú y yo, o más bien de nuestra vida, en la cual todos los días, en cada momento, tenemos que estar alerta. Y la palabra alerta que se refiere aquí en 1 Corintios 16:13, la palabra alerta tiene una etimología muy similar, o más bien es similar a la palabra alarma. Y todos entendemos lo que significa la palabra alarma. Pero en este caso la palabra alerta tiene que ver, es un estado de vigilancia, es un estado de atención en el cual simplemente tenemos que ser cuidadosos, tenemos que observar y tenemos que ser vigilantes. Y la palabra alerta en este caso tiene que ver también con la palabra atalaya. La palabra atalaya, o más bien los atalayas en aquel tiempo, eran esas personas que estaban arriba de las torres de vigilancia, que estaban cuidando las murallas, estaban cuidando las grandes murallas de las ciudades y estaban evitando, o más bien estaban cuidando de que hubiera algún, ¿cómo se dice? Algún espía o vigilaban que no fuera atacarlos de manera sorpresiva. Eso hacían los atalayas. Los atalayas estaban en las murallas de la ciudad vigilando quién entraba, quién salía de la ciudad, para que realmente no les cayeran por sorpresa. Y entonces la palabra aquí que el apóstol Pablo está utilizando en 1 Corintios nos dice algo muy cierto, y nos dice que tú y yo tenemos que estar alertas como los atalayas. ¿Sabías tú que si un atalaya se dormía, toda la ciudad podría morir en ese momento? Si un atalaya no cumplía con la labor que tenía que hacer, podía morir. Y déjame decirte que cuando un atalaya no cumplía con eso, prácticamente le cortaban la cabeza. Era su responsabilidad cuidar y vigilar que la ciudad estuviera protegida. En este punto, cuando la palabra de Dios nos dice alerta, tienes que estar alerta, se refiere a tienes que vivir como ese atalaya. No puedes cerrar los ojos, no puedes distraerte en ningún momento. No puedes permitir que la situación y las circunstancias a tu alrededor te distraigan. Y eso es lo que el apóstol Pablo está intentando decirnos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia habla y dice que tú y yo tenemos un enemigo que está buscando a quien devorar, ¿sí o no? Entonces, el apóstol Pablo nos dice, hey, tienen que estar alerta. Y por otro lado, la Biblia nos dice, porque el enemigo, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tienes que estar alerta. Tienes que estar alerta. Y a esta palabra le he titulado reforcemos nuestros muros, porque tiene que ver con la parte de responsabilidad que tú y yo tenemos, con lo que nos corresponde a ti y a mí hacer todos los días, con tal de que no seamos devorados. No sé si a ustedes les ha tocado, pero de repente, si ustedes van caminando por la banqueta, yo a veces prefiero no caminar por la banqueta. Cuando la calle me lo permite, yo prefiero no caminar por la banqueta, porque no sé en qué momento me va a salir un perro y me va a asustar. ¿Sí o no? No sé si les ha tocado, pero yo mejor me voy de este ladito, porque de repente hay casas que está el zaguán completamente cerrado, y de repente vas pasando y escuchas como un perro te empieza a ladrar ahí, mínimo ya te dio un sustote. Y a mí no me gusta eso. A mí yo prefiero caminar por el lado de la calle. Sé que no es lo correcto, pero cuando la calle lo permite y cuando la calle está amplia, prefiero caminar y por ahí, para evitar esa situación. Ese es un estado de alerta en el cual yo estoy. Ese es un estado de alerta en el cual, no sé ustedes, pero yo también cuando ya la experiencia me ha ido enseñando que cuando yo voy caminando, yo siempre voy con un ojo atrás, cuidando y vigilando que no vaya alguien detrás de mí. Y si de repente veo que alguien viene detrás de mí,
yo con mayor razón vengo vigilando que esa persona no tenga intenciones sospechosas. No es ustedes, pero yo lo hago. La otra vez platicando con Erasmo, él me decía, él tiene un estado de alerta cada que llega al semáforo que está aquí. Cada que él llega a ese semáforo en su carro, él tiene un estado de alerta. Y de hecho él me dice, yo subo mi vidrio y traigo mi sistema de seguridad. Por cualquier cosa yo pues estoy alerta. Y ese es un estado de alerta en el cual cada uno de nosotros decimos, yo pongo atención en ese tipo de cosas. Un estado de alerta en el cual también vivimos nosotros es, si sales de la casa, ¿qué haces en tu casa? Pones llave, ¿no? ¿Por qué ponemos llave? ¿Por qué cerramos la puerta? Es un estado de alerta, ¿sí o no? Por seguridad. Porque de cierta forma, en el momento en el que pones llave, de esa forma te hace sentir más seguro que no pasará nada en tu casa. Si la dejas abierta, por ahí nosotros conocemos un dicho muy famoso que dice, la ocasión, ¿qué? Hace al ladrón, ¿no? Entonces, son situaciones comunes que nosotros de cierta forma lo hacemos para mantenernos seguros. Y bueno, tenemos un estado de alerta ya que siempre está como al pendiente, ¿no? Y es lo que Pablo está diciendo aquí, hey, estad alerta, permanezcan firmes en la fe. Ahora, te digo todo esto porque hay 4 situaciones que yo quiero comentarte el día de hoy en las cuales tenemos que poner mucha atención nosotros. Hay 4 situaciones en las cuales quiero decirte, hey, cuando pase esto, ten mucho cuidado porque es ahí donde Satanás va a querer atacarte. Porque es ahí donde más se va a aprovechar Satanás. Y tienes que poner mucha atención. Y la primera situación que quiero comentarte y que quiero que pongas mucha atención, porque Satanás va a hacer todo lo necesario para que caigas, es siempre después de una victoria. Siempre después de una victoria va a haber momentos en los cuales Satanás quiera derrotarte. Va a haber momentos en donde Satanás, o después de una victoria, va a ser el momento en donde Satanás haga todo lo posible por tirarte. ¿Por qué? Porque después de una victoria, de manera natural, ¿sabes qué sucede? Te relajas. Después de algo grande o de algo importante, te relajas. ¿Qué pasa? Después de que fuiste, compartiste el mensaje, la gente recibió, hubo milagros, hubo maravillas, y entonces el siguiente día probablemente estás relajado. ¿Por qué? Porque ya pasó la lucha, porque ya pasó la batalla. A veces cuando sucede eso, ¿sabes qué pasa? Tendemos a complacernos nosotros. ¿Por qué? Porque tuviste un desgaste. Porque tuviste un esfuerzo, porque tuviste algo físicamente que sucedió, que tuviste un desgaste y que ese día ya llegaste a la meta. No sé, pero les ha tocado que tienes un evento, o tenemos un evento aquí en la iglesia, tienes un momento es más, ayunaste, dijiste voy a ayunar toda la semana, voy a ayunar todo el mes, voy a ayunar por esta situación, hemos tenido cadenas de ayuno oración, tuviste una cadena de ayuno oración. Y durante todos los tiempos todos los días de ayuno y oración estás orando y ayunando, etcétera, etcétera, etcétera. Termina la cadena de ayuno y oración. Y el siguiente día puede ser un momento de relajamiento. Y ahí tienes que tener mucho cuidado. Porque ahí es donde Satanás va a hacer lo suyo. Porque ahí es donde Satanás va a buscar la forma de perturbarte, de darte en la cabeza. No importa lo que hayas hecho el día anterior. Si ese día te distraes, ese día puede ser presa de Satanás. Hay compensaciones que de cierta forma son necesarias y son sanas. Y después de haber peleado una batalla, de haber hecho algo, de haber ido a un evento, de haber estado aquí como nosotros, por ejemplo, cuando tenemos nuestros congresos que son 2-3 días pesados, de desgaste fuerte, el siguiente domingo estamos aquí. Que yo sepa, hasta ahorita no hemos suspendido un día de servicio porque la noche anterior fue de congreso. Hasta ahorita no le hemos suspendido servicio y hemos estado aquí presentes en el servicio, y es cuando de repente decimos, es cuando más tenemos que apretar porque no nos tenemos que distraer. Pero déjame decirte eso, termina el servicio y después ¿qué les decimos, hermanos? Ahora sí, vayan a descansar. Descansen. Eso está bien.
Ese tipo lo voy a decir así, complacencias está bien y son necesarias. El descanso es necesario que lo hagamos. El pasar un rato con la familia es necesario. El descansar, el comer, el hacer algo de ese tipo es necesario y está bien. Lo malo es cuando ese tipo de complacencias se convierten en cosas que tú y yo sabemos que no son correctas. O cuando Satanás ocupa esas cosas buenas para entonces convertirlas en algo malo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros. Por ejemplo, puedo hablar el caso de Sansón. Sansón en muchas ocasiones experimentó no una, sino muchas victorias. Sansón experimentaba victorias constantemente cuando fue y peleó contra el león y después iba y se relajaba. Cuando iba y peleaba con los soldados filisteos, él iba, peleaba con los filisteos, los mataba a los filisteos y luego ¿qué hacía Sansón? Dime qué hacía. ¿Qué hacía? ¿Iba con quién? Con Dalila. Y estando con Dalila, se relajaba. ¿Sí o no? Y entonces Dalila volvía y le decía, ya dime cuál es tu secreto. Y le volvía a hacer un 4. Y Sansón nuevamente iba, mataba a los filisteos que venían contra él y volvía a ir con Dalila otra vez y se relajaba. ¿No? Y se acostaba ahí en los pies de Dalila, se relajaba. Vivía de los placeres que la victoria le daban, y a esto es a lo que me refiero. Ahí están los placeres. Vivía en ese momento, después de sus grandes victorias, vivía de los placeres que tenía en ese momento, se relajaba, disfrutaba, permitía que su carne aflorara, porque él sabía que cualquier momento podría volverlo a hacer nuevamente. A eso es a lo que me refiero. Puedes vivir un momento de tensión. Puedes vivir un momento de tensión fuerte. Y una vez que termine ese momento de tensión, mi recomendación es, no te relajes, hermano. No te distraigas. ¿Sabes por qué? Porque Satanás está como león rugiente buscando ver a quién puede devorar. Y eso es a aquellos que se distraen. Tú debes de saber que cualquier persona en una batalla que se distrae, muere. Cualquier persona que se distrae en una batalla muere. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Y qué crees? Tú vives una batalla todos los días. Todos los días estás en batalla. Todos los días estás peleando. Todos los días tienes que estar alerta porque Satanás está buscando la forma de cómo destruirte. Porque tú puedes ir caminando por la banqueta muy a gusto, muy tranquilo, y de repente va a venir y te va a soltar la mordida Satanás. Porque eso es lo que hace Satanás. No puedes relajarte. El caso de Sansón es que Sansón simplemente tenía una gran victoria, lo hacía gracias a Dios y después confiaba en lo que él podía hacer y se echaba ahí. Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. No podemos darnos ese permiso. No podemos darnos ese permiso. Para Sansón, hermano, estar con Dalila era una debilidad. Era una debilidad espiritual, pero era un placer carnal. Él se sentía bien estando ahí y él permitía que su carne en ese momento se disfrutara. Él hacía lo que en el mundo se conoce como él vivía, ¿no? A mí en una ocasión me dijeron, tú no haces esto, no haces esto, no. Entonces tú no has vivido. Así me dijeron en alguna ocasión. Y yo dije, oh, es cierto, creo que no he vivido. Qué triste mi caso. Sansón estaba viviendo en ese momento, estaba disfrutando en ese momento, pero en ese momento él estaba siendo presa de Satanás. En ese momento Satanás era como el perro que antes de comer juega con la comida. Era lo que estaba haciendo Satanás con Sansón. Le estaba dando vueltas, lo estaba acomodando para en el momento más esperado soltar la mordida. Pero ¿qué crees? Eso hace Satanás con nosotros también. Y quiero que analices, porque lo que quiero darte el día de hoy son estos 4 consejos que debes de tener mucho cuidado. Después de una victoria, después de un momento donde el nombre de Dios haya sido glorificado en tu vida,
después de que hayas orado por alguien, después de que hayas compartido, después de que en tu casa haya paz, después de que en tu casa haya sucedido lo que sea, ten mucho cuidado, no te relajes, porque Satanás va a entrar como león rugiente y va a hacer lo suyo. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Después de eso que acaba de suceder, Satanás va a hacer lo que sea con tal de destruirte. Ese es el caso de Sansón. Segundo ejemplo, tienes que tener mucho cuidado cuando estás cansado de luchar. No sé ustedes, pero aquellos que han estado mucho tiempo batallando con una enfermedad, aquellos que han estado batallando mucho tiempo con la cuestión económica, aquellos que han estado batallando mucho tiempo con un problema, ¿sabes qué sucede? Llega el momento en donde te cansas. Llega el momento en donde te cansas. Yo no sé ustedes, pero yo me canso de tener la mano aquí arriba. En algún momento me voy a cansar. Tú te cansas de sostener el escudo aquí para estarte protegiendo de Satanás. Va a llegar un momento en donde te vas a cansar. El brazo se va a cansar. Y cuando te canses, ¿qué va a suceder? Vas a empezar a bajar el brazo y vas a empezar a estar descubierto para que Satanás haga lo suyo. No sé durante cuánto tiempo has estado experimentando esa lucha contra el cansancio, esa lucha contra la situación financiera, esa lucha contra el estrés, esa lucha contra la enfermedad, esa lucha contra los problemas en la familia, esa persecución constante a tu vida. Durante mucho tiempo has estado batallando con eso. ¿Y sabes qué es lo que sucede? En algún momento bajas la guardia. En algún momento tus escudos se debilitan, nuestros brazos se caen, se hacen pesados y nos hacemos vulnerables en ese momento a las acechanzas del enemigo. Como el caso de Elías. ¿Sabías tú que el profeta Elías, el profeta Elías aplica los dos ejemplos? Yo te voy a decir. El profeta Elías, durante mucho tiempo, durante casi todo su ministerio, peleó contra los profetas de Baal. Durante casi todo su ministerio peleó contra Baal, contra Sera, contra Moloc y contra todos esos dioses que Jezabel instituyó en el pueblo de Dios. Tú debes de saber que Jezabel, o que Acab se casa con Jezabel, una mujer que no era del pueblo de Dios, y esta mujer empezó a instituir en el pueblo de Dios a estos dioses, los empezó a meter, y entonces ahora el pueblo de Dios adoraba a esos dioses y empezó a adorar a esos dioses. Y entonces el profeta Elías se convirtió en un enemigo, el enemigo número uno de Jezabel, intentando hacer que esos dioses desaparecieran. Durante casi todo su ministerio, el profeta Elías estuvo haciendo eso y estuvo haciendo eso, peleando. Y es increíble porque ahí va el consejo número uno que te di después de una victoria. El profeta Elías, después de una victoria, se encontró en el momento más delicado de su carrera, siendo presa del enemigo. Después, yo en una ocasión lo decía, fue la punta del ministerio del profeta Elías. Cuando por solamente su boca declara la palabra, y entonces Dios lo respalda con fuego del cielo. Dios lo respalda. Ese es el momento más fuerte en la vida del profeta Elías. Después de una gran victoria, de haber matado a 400 profetas de Baal, el profeta Elías se encuentra corriendo. Pero aquí va el consejo número 2. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque el profeta Elías estaba cansado ya también de tanto pelear. Estaba cansado de esa guerra y de esa lucha constante que tenía contra los profetas de Baal. Estaba cansado de que durante todo tiempo le dijeron, tú no sirves. Estaba cansado que durante mucho tiempo no tenía dinero en la cartera. Estaba cansado porque durante mucho tiempo estaba enfermo. Estaba cansado porque durante mucho tiempo hubo persecución en su casa. Estaba cansado porque durante mucho tiempo volteó a la izquierda y a la derecha y se dio cuenta que estaba solo. Estaba cansado porque clamaba y él sentía que Dios no le respondía. Como los casos de nosotros. Estaba cansado porque durante mucho tiempo pidió algo y tal vez Dios no se lo daba en ese momento. Se cansó el profeta Elías. Y aún después de haber tenido esa gran victoria, ahora se encontraba cansado, solo, con ganas de morirse en una cueva.
¿Sabes qué estaba haciendo Satanás? Le estaba dando vueltas a su comida. Estaba agarrando ese pequeño bistec y le estaba dando vueltas. Ese hueso, y lo estaba royendo Satanás. Eso es lo que estaba haciendo Satanás en ese momento. Mientras Elías estaba en la cueva, Satanás estaba haciendo eso con Elías. Porque se lo iba a comer. Solo estaba preparando su comida. Solo le estaba dando vueltas como los perros le hacen, ¿no? Solo estaba haciendo eso Satanás con Elías. Pero ¿qué crees? Eso lo hace Satanás con nosotros. Eso lo hace Satanás contigo. Cuando estás cansado de pelear. Cuando estás cansado de mantener las manos arriba. Cuando estás cansado de alabar. Hace rato cantábamos, oh alaba. Hermano, olvídate de todo. Simplemente alaba. Solo alaba. ¿Pero qué crees? Estás cansado de alabar. Estás cansado porque has peleado ya durante muchos años, porque durante mucho tiempo te has mantenido peleando y diciendo, Dios, aquí estoy, y Dios no responde. Y estás cansado. Y entonces, ¿sabes qué es lo que hace Satanás? Él sabe que solo tiene que estar dando vueltas, porque en algún momento ese cansancio te va a debilitar tanto que va a ser el momento perfecto para comerte. ¿Y qué crees? No vas a hacer ninguna resistencia. No vas a poner resistencia. Tú solo te vas a entregar a Satanás. Tú solo te vas a entregar a Satanás. Es por eso que ahora Elías tenía ganas de morirse, porque el cansancio de toda su vida le hizo perder el estado de vigilancia. El cansancio que tenía en este momento ya hizo que completamente se distrajera y la vigilancia ya pasara a segundo, tercero, cuarto término. El cansancio es peligroso porque nos deja débiles y no tienes fuerzas para combatir. Por eso es muy peligroso ese cansancio. Por eso tienes que poner mucha atención en la condición en la que te encuentras, hermano. De hecho, eso es lo que hace Satanás. Si ustedes se ponen a pensar en las estrategias que Satanás utiliza con cada uno de nosotros, siempre trata de aislarnos, siempre trata de mantenernos en algo, una situación cíclica en la cual no podamos salir para que de repente nosotros solitos bajemos la guardia y entonces él... Y de verdad, son esos hermanos que de repente no sabes de ellos. Son esos hermanos que han dejado de venir a la iglesia, que estuvieron batallando con algo durante mucho tiempo y solo dejan de venir. Y de repente te enteras que ya no están bien. ¿Sabes qué hizo Satanás? Solo dio vueltas, solo dio vueltas, solo dio vueltas. Y llegó el momento en donde ellos mismos bajaron la guardia y Satanás se los llevó. Por eso es que la palabra de Dios, Pablo nos dice, hey, estén alertas, permanezcan firmes en su fe. Permanece firme en tu fe. Yo te decía hace un momento después de lo que pasó ahorita de la alabanza, y te decía, es increíble. ¿Sabes qué es increíble? Que todo lo que se compartió hoy, antes del sermón, ya lo sabes. ¿Sabes qué me habla a mí? De un estado de alerta débil de la iglesia. Eso me habla a mí. Porque entonces cada domingo tenemos que recordarle a la iglesia lo que es la adoración. Cada domingo tenemos que decirle a la iglesia por qué adoramos. Cada domingo tenemos que decirle a la iglesia por qué estamos aquí. Eso me dice que la iglesia no está alerta. Eso me dice que la iglesia no está fortaleciendo sus muros. Estamos siendo presa fácil de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Satanás está poniendo cansancio en tu vida. Satanás está poniendo cansancio en tu vida. Y es interesante porque Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Porque la palabra de Dios dice que vengamos a Él. Hace un mensaje específico para los que están cansados y para los que están cargados. Y dice, vengan a mí los que están cansados y cargados. Y si la iglesia está cansada y cargada, ¿por qué es? Porque no van a Él. ¿Sí o no? ¿Y qué crees? Satanás se aprovecha de eso. Satanás dice, ok, los que están cansados y cargados no van con Él. Pues esos son míos.
Vienen a la iglesia, pero no van con Él. Es increíble eso. Lo que te decía hace un momento. Vienes a adorar, pero realmente no sabes si el adorado estuvo aquí. No lo sabes, porque tu corazón está en otros lados, porque tu mente está en otro lado. No lo sabes. Tercer consejo que quiero darte, o tercer punto que quiero tocar, es que tenemos que estar bien alerta nosotros. Ya te dije, primer punto donde tenemos que estar alerta es después de una victoria. Amén. Segundo punto, cuando estás cansado. Tercer punto, y este es el punto, para mí este es uno de los puntos más complicados en los cuales tienes que estar alerta. Este es el punto que no puedes dejar nunca, cuando todo está bien. Cuando todo está bien. Es el momento, hermano, en el cual más alerta debes de estar. ¿Sabes por qué? Porque cuando todo está bien, te echas a la cama. ¿Sí o no? Porque cuando todo está bien es, pues ¿qué me preocupo? Todo está bien. Y te echas a la cama en ese momento. Cuando todo está bien, ¿sabes por qué? Cuando todo está bien es cuando lo lograste. Cuando luchaste toda la vida por algo y ¿qué crees? Lo conseguiste. Cuando por fin Dios ya te sanó. Cuando por fin Dios ya te contestó. Cuando por fin Dios ya proveyó. Cuando por fin Dios ya lo hizo, ¿qué crees? Ahora todo está bien, Dios ya te sanó. ¡Wow, qué padre! Dios ya te sacó del hospital. ¡Wow, qué padre! Ya lo logramos. Las cadenas de ayuno y oración que hicimos, todo lo que gastamos, todo lo que hicimos, Dios ya lo hizo. ¡Wow, qué padre! Ahora sí a descansar. ¡No! Es cuando más tienes que estar alerta, porque de manera natural es el momento en el cual más nos relajamos. No sé ustedes, pero a mi esposa y a mí nos pasa, después de tener 2, 3, 4, 5 días tensos de trabajo, y lo hemos experimentado en los congresos o en eventos que tenemos, después de 2, 3 días de trabajo que hemos tenido arduo, normalmente ya que pasó un quinto día, el cuerpo está más adolorido que nunca. El cuerpo está más adolorido que nunca. Pero ¿por qué está más adolorido? ¿Por qué no estuvo adolorido 3, 4 días atrás que nos levantábamos a las 5 de la mañana y nos dormíamos a las 3 de la mañana? ¿Por qué en esos momentos aguantaba el cuerpo, pero ya cuando se acabó todo, una semana después, el cuerpo está terriblemente adolorido? ¿Sabes por qué? Porque tus músculos y porque todo de manera natural te relajas y dices, ya pasó. Y entonces de manera natural el cuerpo se empieza a relajar en ese momento, pasa la adrenalina, pasa todo, y es ahí donde vienen todos los dolores. Yo recuerdo que en este último congreso duré con dolor de pies como toda una semana. Pasó el congreso y todavía me seguían doliendo los pies toda la semana. ¿Pero por qué no me dolieron los pies durante los días del evento? Pues aguantas y dices pum, pum, y estás aquí haciendo todo lo que tienes que hacer, y el dolor se manifiesta después. Porque es ahí donde se empieza a relajar ya todos los músculos y viene entonces todo ese malestar de manera física. Espiritualmente es lo mismo. Ya lo lograste, ya lo hiciste, ya lo obtuviste. ¿Sabes qué pasa? Nos empezamos a volver complacientes con nosotros mismos. Estuviste orando durante mucho tiempo, estuviste pidiéndole a Dios durante mucho tiempo algo, Dios ya lo hizo, y ahora dices, empiezas a ser complaciente y entonces ya no oras con la misma intensidad, ya no adoras con la misma intensidad, ya no te quebrantas con la misma intensidad como lo hacías antes. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo. Es por eso que a veces, yo siempre lo he dicho, es por eso que a veces Dios prefiere tenernos sin algunas cosas, porque tristemente es la forma en la que tú y yo reaccionamos. Porque cuando nos lo da de manera natural, tendemos a olvidarnos de Dios. Lejos quedaron aquellas madrugadas de rodillas donde le clamabas a Dios, o esas noches de rodillas donde le clamabas y le pedías a Dios ayuda. ¿Por qué? Porque ahora ya lo tienes. Porque ahora ya lo tienes. Ya no acudes a Él como antes. Ya no lo buscas a Él como antes. Ya no le pides como antes. Ya no le clamas como antes. Ya no. Ahora empiezas a ponerte gordo.
espiritualmente hablando. Bueno, ahora empiezas a ponerte gordo. Ahora empiezas ya ahora toda la fuerza que desarrollaste espiritual durante todo ese tiempo, ahora la fuerza empieza a ser menor. Empiezas a perder tu fuerza espiritual, empiezas a distanciarte de tus disciplinas espirituales que en algún momento obtuviste. Empiezas a tener una vida espiritual mediocre. ¿Por qué? Porque ahora todo marcha bien. Dejas de apretar. ¿Por qué? Porque ahora todo marcha bien. Y ese es el error más grande que podemos cometer como cristianos. Y ahí te va. Y esto yo siempre se los he predicado mucho y se los he dicho mucho. El error más grande de nosotros los cristianos es que creer que por venir a la iglesia estamos bien. Yo se los he dicho. Ahí va la vida del cristiano. ¿No conoces a Dios? El día que conoces a Dios y que Dios se muestra a tu vida, te arrepientes, cambias, empiezas a asistir a la iglesia, te comprometes y toda tu vida atrás cambia y dejas de hacer todo aquello en un santiamén. ¿Sí o no? Y de repente ya estás en la vida cristiana caminando. Volteas atrás, llevas un año. Y entonces dices, todo marcha bien. Sí, tengo mis luchas, tengo mis pruebas, pero todo marcha bien. 2 años. Y te das cuenta que de 1 año a 2 años eres el mismo. 3 años, eres el mismo de hace 1 año. 4 años, eres el mismo de hace 1 año. Y así te la puedes pasar 15, 20, 30, 40, 50 años siendo el mismo que el primer año. ¿A qué voy? Ya no hay más cambios en tu vida, solo los cambios que hubo el primer año. ¿Sabes por qué? Porque para ti todo marcha bien. Ahí está el engaño de Satanás. Eso es lo que siempre les he dicho yo. Para mí, ese es el momento, ese es el peor engaño en el cual un cristiano puede caer. Y te voy a decir por qué, y te lo digo de esta forma. La palabra de Dios, cada que la lees, tiene que confrontarte. Si la palabra de Dios diario en tu vida no te está confrontando, no hay un cambio en tu vida. Dice, la Biblia nos enseña que nosotros vamos cambiando y que vamos siendo mejores siempre de gloria en gloria, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a ir siendo mejores de gloria en gloria si la palabra y la misma experiencia en la vida no nos va transformando? Si no está sucediendo eso, algo está fallando. Si no estás siendo fortalecido cada día, si tu vida espiritual no está siendo mejor cada día, algo está pasando. ¿Qué crees que es lo que está pasando? Que tal vez en tu mente dices, todo está bien. ¿Y qué crees? Has bajado la guardia. Y yo te lo he dicho mucho, ese es el mejor engaño de Satanás para la iglesia cristiana. Pero estás aquí los domingos, pero ofrendas, siembras, es más, hasta evangelizas, es más, hasta oras por la gente. ¿Y qué crees? La gente sana. A Satanás no le representas ningún problema. Yo siempre te lo he dicho. A Satanás haciendo eso no le representas ningún problema. Le representas un problema cuando adoras, cuando oras, cuando te humillas a Dios, cuando te sometes a Él. Ahí es cuando le representas un problema. Ahí es cuando verdaderamente Satanás dice, espérame, este ya se me está saliendo. Y es ahí donde verdaderamente Satanás va a hacer todo lo necesario para que todo en tu vida no esté bien. Así que abusado, porque cuando todo está bien en tu vida, es porque probablemente Satanás te ha abrazado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios continuamente nos tiene que estar confrontando. Porque la palabra de Dios continuamente tiene que estar, si en algún momento, si el primer año de tu vida como cristiano, la palabra de Dios te permitió algo, trató algo contigo, está bien. El segundo año déjame decirte que ya no. Y el tercer año ya no te va a permitir eso. Si el primer día te permitió mentiritas piadosas, el segundo día te permitió mentiras blancas, está bien pues. El tercer día, ya mentiras transparentes.
Pero el cuarto día, ya no hay mentiras. Eso es ir creciendo de gloria en gloria. Eso es ir creciendo como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Eso es la vida del cristiano y así debe de ser la vida del cristiano. Y yo repito, cuando no hay crecimiento y cuando eres el mismo de hace 10, 20 años, hermano, discúlpame, ya no es Dios. Porque en tu vida todo está bien. Y cuando todo está bien, es ese momento donde Satanás, mira, solamente le está dando vueltas al hueso. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado. Cuando todo está bien, ¿y sabes a quién veo yo aquí? Al rey David. El rey David, después de haber sido perseguido por Saúl, después de haber sido atormentado durante muchos años de su juventud, ahora llega al palacio, ahora ya se ha convertido en el rey. Y de repente, después de algunos años, ¿qué crees? Se da cuenta, ve todo su imperio y dice, ahora todo está bien. Pero de repente ve a una mujer desnuda bañándose. ¿Por qué no? ¿Por qué no si todo está bien? ¿Por qué no si todo está bajo control? ¿Por qué no? Mira todo lo que he construido. Y toma a una mujer que no le corresponde. Pero tú sabes que el problema, bueno, sí fue ese el problema, pero el problema, o más bien, esa acción no solamente trajo un problema, trajo un montón de problemas a la vida de David. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque todo estaba bien. Por eso es que te digo que este es el estado en el cual tienes que estar más alerta. Porque aun si todo está bien, tienes que preguntarte por qué todo está bien. Estoy de acuerdo que Dios nos dé descanso. Son 2 minutos, son como 10. ¿Cuánto es un round? 3 minutos de round y de descanso, 1 minuto. El minuto de descanso que nos da Dios. Pero ya termina el minuto de descanso, suena la campana y a darle otra vez. Sí, Dios da oportunidad que te vayas de vacaciones, que te relajes, que tengas un día de asueto. Pero de repente Dios dice, ya se acabó el día de asueto, te quieres aventar el día de asueto toda la vida. Y entonces David dijo, ¿por qué no? Todo está bien. Y entonces toma a una mujer que no le correspondía. Y efectivamente toma a una mujer que no le correspondía, tiene un hijo con esta mujer, trata de engañar al esposo para hacerle creer al esposo que ese hijo era de él, y como no se pudo, mandó matar al esposo. Se quedó con esta mujer, la hizo su esposa, y tuvo que vivir con la consecuencia de ese acto. ¿Pero por qué no? Todo está bien. Ya lo había logrado, ya lo había hecho, ya había llegado al punto más grande de su carrera. Pero ¿qué crees? Todo no estaba bien. Porque Dios tenía una grande enseñanza todavía para David ahí. Dios tenía una enseñanza perfecta todavía para la vida de David. ¿Y sabes cuál es la enseñanza que Dios le dio a David, que hoy Dios nos da a nosotros? Que tienes que estar alerta. Que no importa si ya llegaste y ya lo lograste. Tienes que estar alerta porque Satanás está como león rugiente buscando cómo devorarte. Y eso quiere decir que, déjame decirte, la Biblia dice que nosotros somos tentados con nuestras propias concupiscencias. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué son las concupiscencias? Son nuestros pensamientos, son nuestros deseos, son nuestros anhelos. Es nuestra carne. No vas a ser tentado con algo que no te interesa. Vas a ser tentado con algo que te gusta, con algo que deseas, con algo que te apasiona. ¿Estamos? Y es ahí donde Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, no preguntes, no veas, no analices, no evangelices. ¡Oye! ¡Corre! ¿Sí o no le dice eso Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. No las analices, no las veas, no las acaricies. No veas cómo son, no trates de entenderlas.
no las evangelices. Huye de las pasiones. Huye de aquellas cosas que te pueden dominar. Huye de aquellas cosas que verdaderamente pueden ser un peligro para tu vida. Huye de aquellas cosas. Corre. Corre. ¿Cuándo pasó esto con David? ¿Cuándo sucedió eso con David? Cuando caminaba en su balcón. ¿Sabes qué pasa con David? Que David tenía que haber ido a esa guerra. Y David decidió no ir a esa guerra porque él era el rey. Porque dijo, todo está bien. Ya está bien todo, ya pueden hacerlo sin mí, yo me quedo en casa. Cuando él caminaba por su balcón tranquilamente, mientras sus soldados luchaban, mientras sus soldados peleaban, que él tenía que haber estado allá, ocurrió esa situación. Él vio a una mujer que no tenía que ver. Cuarta situación. Cuando experimentas estados de tristeza profundo. Ahora, cuando experimentas estos estados de tristeza, tienes que entender que hay dos situaciones aquí. Hay una tristeza que es pasajera y que de cierta forma es normal que la sintamos. Y es una tristeza permitida de cierta forma que la tengamos. Cuando fallece un familiar nuestro o una persona querida, tienes un momento de tristeza que es natural. Este momento de tristeza puede ser el momento de tristeza de la pérdida, que después viene un momento de superación de la pérdida. O ese momento de tristeza puede convertirse en un momento de depresión. ¿Estamos o no estamos? Una situación puede desencadenar tristeza temporal o depresión. Y cuando hablamos de ese estado de tristeza profundo, es lo que se conoce como depresión, pero inicia por un estado de tristeza normal. ¿Sí estamos? La depresión inicia con un estado de tristeza normal y sencillo, como se me cayeron los frijoles y me puse triste. Y entonces eso puede llevarme a solo me puse triste y ya lo superé, o me deprimo porque se me cayeron los frijoles. ¿Estamos? Y entonces aquí es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado en esta parte también. Porque este estado de tristeza profundo es un caldo de pensamientos negativos y autodestructivos sobre nosotros. Emociones desgastantes que va a traer ira, va a traer arranques de ira, va a traer enojos, va a traer decepciones, va a traer frustraciones y va a traer muchas otras cosas más a nosotros. Una situación específica va a traer muchas de esas cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y este caso lo veo en el caso del rey Ezequías. Dice la Biblia que después de haber tenido una victoria increíble, porque dice la palabra de Dios que Dios peleó por el pueblo de Dios contra los asirios. ¿Sí fue contra los asirios, los caldeos? Creo que fue contra los asirios. Dios les da la victoria después de que el pueblo de Dios fueron asediados durante mucho tiempo. Dios les da la victoria y dice la palabra de Dios que el rey Ezequías, llegan unos babilonios con él. Después de esa victoria, él permite que los babilonios entren al templo y les muestra toda la riqueza que había en el templo. Les muestra toda. Se había cansado de tanto pelear, se había cansado de todo lo que había tenido, y entonces él experimentó un momento de tristeza, alegría, tristeza. Les muestra a los babilonios todas las riquezas que tenía. Cada parte del templo se lo enseñó y les dijo, esto es lo que tengo, esto es lo que tenemos aquí. Le abrió las puertas. Y entonces viene el profeta, ¿qué profeta es? El profeta Isaías. Viene el profeta Isaías y le dice, qué mal hiciste por haber hecho esto. Y entonces viene una palabra del Señor sobre tu vida. Y la palabra del Señor sobre tu vida es que vendrá tristeza, serán cautivos tus hijos, se destruirán todo, etcétera. No me acuerdo bien la promesa, la palabra, pero me llama mucho la atención que el profeta Ezequías dice, la palabra es fuerte, solo que está bien,
no va a pasar mientras mi reinado esté. Eso le va a venir a mis hijos. Y entonces la situación que él vive en ese momento es una situación de tristeza. Después viene un momento de alegría donde enseña todo a los babilonios, que posteriormente los de Babilonia después vienen y es donde capturan al pueblo y se llevan todas las riquezas del templo. Se lo llevan gracias a que el rey Ezequías les enseñó toda la riqueza que tenían. La experiencia y la situación que tiene aquí el rey Ezequías solamente es una situación de tristeza, alegría, tristeza, que eso no es más que una depresión. La depresión, hermano, tiene picos. Tiene momentos en donde estás de repente muy abajo y de repente a lo mejor tiene un pico de alegría, de un doble ánimo y vuelve a bajar. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque de repente puede ser muy efusivo, trabajando en los ministerios, haciendo lo que tiene que hacer en la iglesia, viniendo a pintar, viniendo a hacer, a evangelizar, a hacer esto. Pero el siguiente día, ¿qué crees? Nadie lo quiere. Nadie se preocupa por él. No lo saludaron. Hizo todo lo que hizo y ¿qué crees? Nadie se lo reconoció. Estuvo todos los días aquí desde las 3 de la mañana trabajando y haciendo y nadie fue para decirle gracias. Y ahí vienen esos momentos donde Satanás hace lo suyo. Yo la otra vez estaba platicando con un hermano y me decía, es que yo lo único que quiero es que me reconozcan de cierta forma esto que estoy haciendo. Y me dijo así, si esto que hago lo hago por ella, yo solo quiero las gracias por eso. Y le dije, mi hermano, estás equivocado, porque las cosas no se hacen para las personas. Las cosas se hacen por Dios. Las cosas se hacen por Dios. Y quien va a agradecer, quien va a responder y quien va a hacer es Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No puedes confiar y no puedes poner tu servicio a las manos del hombre. Porque es a Dios a quien lo tenemos que hacer. Porque es a Dios a quien tú y yo adoramos. Porque es a Dios a quien tú y yo buscamos. Porque si venimos y pintamos, si venimos y lavamos, si venimos y limpiamos, lo hacemos por Dios y para Dios. No puedes pretender venir y hacer algo y decir, ok, ya lo hice, ahora todos reconózcanme. Y es ahí en ese momento donde Satanás va a venir y te va a tirar y te va a tumbar. Y esos momentos que utiliza Satanás de tristeza porque nadie te reconoció, porque nadie te saludó, porque nadie te abrazó, porque nadie te dio, porque nadie te apoyó. Es en esos momentos de tristeza donde Satanás se mete y esa tristeza la convierte en depresión. Y está esa depresión en tu vida y de repente un día escuchas una palabra que te da levantón y te vas a levantar nuevamente, pero luego vas otra vez para abajo. Porque eso es lo que hace Satanás. Porque esa es la forma en la que Satanás continuamente nos está atormentando. Solo experimentas una alegría momentánea. El rey Ezequías experimentó una alegría momentánea, tanto que en esa alegría abrió todas las puertas de su casa para Babilonia. Y digo que fue momentánea porque después Babilonia vino y terminó con todo eso. Solo una alegría momentánea. Tenemos que tener mucho cuidado. Victorias, cansancio, todo está bien, o tristeza, son situaciones que Satanás ocupa para destruirnos. Son situaciones que Satanás ocupa para que tú y yo verdaderamente no cumplamos el propósito de Dios. Marcos 13:33, Jesucristo dijo, estad alertas y velad. Primera de Pedro 5:8 nos habla de que el enemigo es como león rugiente buscando la forma de cómo devorarnos. Y hace rato lo decíamos, y yo recuerdo que hace tiempo también les compartí una predicación y mi predicación se llamó así, la ocasión hace al ladrón. Y en esa predicación yo te hablaba de todo lo que Satanás nos ha robado. ¿Por qué? Porque simplemente dejaste la puerta abierta. Es más, no solo dejaste la puerta abierta, tú se lo ofreciste a Satanás. Tú se lo diste y le dijiste, aquí está esto. Y se lo entregaste. Le entregaste tu paz, le entregaste tu gozo. Se lo entregaste.
Y entonces Satanás simplemente vino y se lo robó. Y hoy te cuesta tanto trabajo ser feliz, hoy te cuesta tanto trabajo creer en Dios, hoy te cuesta tanto trabajo confiar en Dios. Satanás viene por los que están débiles, Satanás viene por los que están hasta atrás, Satanás viene por los que han bajado la guardia, aquellos que no escucharon a la atalaya. Aquellos que no fueron capaces de pelear contra su propia concupiscencia. Por eso es que la palabra es muy clara cuando dice Pablo, estad alertas, manténganse firmes en su fe. Y tú me vas a decir, ok, hermano, está bien, ya entendí el mensaje. Pero, ¿cómo puedo estar alerta? ¿Qué debo de hacer para estar alerta? ¿Qué debo de hacer para no dejar que entonces, después de cada momento, Satanás venga y lo haga? Pues, no se preocupen, les voy a dar 10 consejos de manera muy práctica, cómo podemos estar alerta. Y déjame decirte que si tú sigues estos consejos y realmente vives estos consejos, que son bien prácticos, podrás estar alerta y podrás discernir realmente lo que Satanás intenta hacer contra tu vida. Y el primer consejo que quiero darte es, no descuides tu vida espiritual. ¿Sale? No descuides tu vida espiritual. Eso quiere decir que tienes que orar mucho, tienes que leer mucho, tienes que nutrir tu mente con música que edifique. Y no me voy a meter en otro rollo también. Hablo de música que edifique porque hay música que es cristiana que no parece cristiana. Y no estoy hablando de ritmos, no estoy peleado con los ritmos, ustedes lo saben. Pero sí estoy peleado con los mensajes. Hay música cristiana que tú dices, eso es cristiano. O sea, ¿en qué momento están adorando a Dios? ¿En qué momento se habla de Dios? ¿En qué momento verdaderamente? Y solo tengan cuidado con eso, ¿sale? Solo edifiquen con música que verdaderamente nos edifique. Escuchen la palabra de Dios. Asistan a la iglesia regularmente, pasen tiempo con las personas que verdaderamente los van a edificar. De esa forma, hermano, no vas a descuidar tu vida espiritual. Si pasas más tiempo con personas que no están preocupados por su vida espiritual, ¿qué crees que va a pasar con tu vida? Te vas a descuidar. ¿Estamos? Eso es muy normal. No hay otro dicho que dice el que con lobos anda, aullar se enseña. Y eso simplemente quiere decir que con quien tú andes vas a ser de esa forma. Entonces, si tu círculo de influencia es un círculo de influencia espiritual, tu vida espiritual va a ser fuerte. Tu círculo de influencia es un círculo de influencia carnal, tu carne va a ser fuerte. ¿Estamos? No necesitamos ser muy inteligentes para esa parte, ¿va? Va. Siguiente, evita situaciones, evita cosas, evita olores, evita situaciones que puedan llevarte a una debilidad. ¿Sale? Les voy a decir, yo soy débil a la carne asada. Yo voy caminando y puedo detectar la carne asada a 5 cuadras. Y digo, esto es carne asada. ¿Dónde hay carne asada? Ya se me antojó una carne asada. Y busco dónde hay carne asada. Y entonces yo cuando empiezo a oler carne asada, pero sé que no debo de comer a lo mejor ese día carne, porque estoy en ayuno, voy a... Y corro. ¿Estamos? No voy a decir más, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Evitemos situaciones y las cosas que en algún momento puedan llevarnos a cometer un pecado. Tercer consejo que quiero darte, hermano, duerme. Fíjense el consejo que les estoy dando, duerman. Voy a aclarar, no duerman más de la cuenta. Dormir 15 horas al día tampoco está bien. ¿Sale? Duerman lo necesario, duerman sus 8 horas respectivas. Si pueden dormir un poquito más, está bien. Pero traten de no dormir 3 horas diarias, 4 horas diarias. ¿Sabían ustedes que el cristiano que no duerme se convierte en presa fácil de Satanás también?
Porque estás cansado. Porque no vas a querer orar, no vas a querer leer, no vas a querer edificarte, porque estás cansado físicamente. Porque vas a empezar a leer la Biblia y ¿qué crees? Ahí está. Por eso tienes que dormir. Así de simple. Tienes que descansar. Como tienes que dormir, mi cuarto consejo es: coman saludable, cuídense, cuida tu cuerpo, duerman, descansen, coman saludable, hidrátense. Todo, fíjate, si te pones a pensar, todo es parte de lo mismo. Si al final tú cuidas tu cuerpo, te hidratas, comes bien, vas a poder pelear espiritualmente, hermano. Todo se va a repercutir en la parte de cuando me toque buscar, leer la palabra de Dios, estar con el Señor, voy a estar con el Señor al 100. Si estás deshidratado, te va a doler la cabeza. No puedes orar y no puedes estar bien delante de la presencia de Dios porque te va a doler la cabeza. ¿Se dan cuenta cómo una cosa nos lleva a la otra? Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, aliméntate correctamente. Si alguien, por cierto, va a hacer un comercial, si alguien necesita ayuda, puede ir a mi negocio, los puedo ayudar allá. Ese es un comercial. Siguiente. Punto número 5. Ten tiempo a solas con Dios. Tienes que tener, mira, lo que haces en la iglesia aquí está bien padre, y vienes y lo hacemos todos juntos, pero ¿sabes qué es necesario? Cerrar la puerta de tu cuarto y encerrarte tú solo con Dios. Tienes que tener un tiempo con Dios. ¿Quieres mantenerte alerta espiritualmente? Ten un tiempo alerta solo con Dios. Jesús lo hacía. Jesús lo hacía constantemente y Jesús se dio cuenta que su energía no dependía de él mismo, sino de su relación con el Padre. Por eso es que la palabra de Dios dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ustedes tienen que venir a mí. Ustedes tienen que estar cerca de mí, porque la fuerza, la energía que ustedes necesitan, la van a obtener a través de Él. Tenemos que tener tiempo a solas con Dios. Ese tiempo a solas con Dios te va a ayudar a calmar tus pensamientos, va a ayudar a que esas ideas y esos pensamientos negativos se dispersen. Por eso es necesario tenerlo. Sexto consejo que quiero darte es, hermano, da gritos de advertencia si necesitas ayuda. Y esto yo se lo digo mucho a amigos que tengo, y que a muchos de ellos les digo: no estás solo. Ese no estás solo es, por favor, en el momento en el que necesites, presiona el botón rojo. Grita, di: necesito ayuda. Me siento solo, me siento triste. Necesito esto, por favor. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que todo lo podemos resolver nosotros. Yo salgo adelante, yo lo hago, yo me la rifo, yo que quién sabe qué, yo lo hago. Lo digo porque yo soy igual. Lo digo porque nos cuesta trabajo pedir ayuda. Y es bien, yo siempre lo he dicho, y en muchas ocasiones que veo una situación, siempre lo digo: Satanás siempre va a buscar aislarte. Y es bien simple: viene contigo, te pone un sentimiento de tristeza con la iglesia, al siguiente domingo ya no vienes, al tercero ya no viniste, al cuarto ya estás aislado ahí en tu casa. Ya estás aislado, ya estás solo. Eres la presa perfecta para Satanás. Presiona el botón rojo. Sé humilde, presiona el botón rojo y di: necesito ayuda. Necesito ayuda. Presiona el botón rojo. En el momento en que tú presiones ese botón rojo, yo estoy seguro que hay muchos hermanos que van a estar dispuestos a ayudar. Pero te voy a decir algo: una de las cosas que nos pasa a nosotros es que de repente nos dicen: es que quién sabe, ¿y cómo me enteré? ¿Y en qué momento me dijeron? ¿En qué momento se les avisó? ¿O en qué momento me avisaron a mí que estabas en esa situación complicada? No, ya vienen cuando ya están en la cárcel. Ya vienes cuando ya pasó todo el temblor y dices: ¿y ahora cómo te ayudo? Presiona el botón de alarma. Sé lo suficientemente sabio para saber cuál es el momento correcto de presionar ese botón de alarma. Sexto, sé disciplinado. Tienes que ser disciplinado, hermano. Tienes que tener una metodología. Tienes que saber
me levanto, voy a trabajar, doy gracias a Dios, hago esto con la familia. Tienes que aprender a ser disciplinado. Dice la Biblia, habla en Cantares acerca de la iglesia, cuando la Biblia dice que la iglesia, ejércitos en orden. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, ejércitos en orden, esclarecida como la luna, es resplandeciente como el sol, imponente como ejércitos en orden? Es la iglesia, pero habla de un orden, habla de una disciplina, habla de una metodología, habla de algo que distingue a la iglesia de lo demás. Tienes que aprender, hermano, a ser disciplinado. Tienes que tener horarios, tienes que respetar tus horarios, tienes que limpiar tu casa, tienes que hacer eso. Si en tu casa hay un desorden, no hay disciplina. Y eso tenemos que corregirlo, porque eso habla de lo que hay internamente en nosotros. Eso habla de que entonces nosotros no somos capaces tampoco de mantener una vida espiritual disciplinada delante de Dios, ¿sabías tú? Y entonces eres una presa fácil de Satanás. Eres presa fácil de Satanás. Capacítate. Mantén tu mente ocupada en las cosas que verdaderamente valen la pena. 8. Rompe pensamientos negativos con la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que tu mente es continuamente el blanco de Satanás para destruirte. Y Satanás va a venir a tu mente y va a poner en tu mente pensamientos negativos para destruirte. ¿Qué crees que tienes que hacer tú? Romperlos en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo? Con la espada que es la palabra de Dios. Lo hemos dicho mucho. Y por eso es que nosotros siempre recomendamos, hermano, tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que saber lo que dice la palabra de Dios. Para que Satanás cuando venga y te diga, Dios no te quiere. No me vengas con esa, porque esa ya me la sé. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito y Él dio todo lo que tenía y ha entregado todo por mí porque me ama. Así que no vengas a decirme que no me ama porque Él me ama. Pero jamás vas a poder hacer eso si no conoces la palabra de Dios. Si no te sabes palabra de Dios. Jamás vas a poder hacer eso. Por eso es que cuando Satanás viene a ti y te dice, estás solo, te voy a derrotar. ¡Ja! No me vengas con esa, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. ¿Te das cuenta? Y entonces en ese momento tu fe crece, te sometes a él y Satanás huye. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo en la fe y de vosotros huirá. Pero si no eres capaz de ser disciplinado, si no eres capaz de estudiar la palabra, de leer la palabra, de tener tiempo con Dios, hermano, eres presa fácil para Satanás. Y por eso Satanás continuamente nos está atormentando. El noveno consejo que quiero darte es, desvía la mirada, hermano. Si hay algo que tú sabes que no es correcto delante de Dios, no lo veas. No lo veas. Cierra tus ojos, desvía la mirada, toma el consejo de Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No pelees, no resistas, solo huye, desvía la mirada y no lo veas. 10º consejo. Sé humilde. Sé humilde y reconoce cuáles son tus puntos débiles. Reconoce cuáles son los puntos que necesitas ayuda. Sé humilde, pide ayuda y trabájalos. El que tú puedas saber las flaquezas te va a permitir orar y enfocar tus oraciones a ese tipo de debilidades. Y cuando tú seas humilde, cuando tú simplemente reconozcas que necesitas a Dios, es en ese momento donde en tu corazón te vas a doblar a Él y el Señor escuchará tu oración. Solo sé humilde. Si te das cuenta, para fortalecer nuestras murallas, no tienes que hacer nada espectacular. No tienes que hacer nada espectacular. Solamente tienes que humillarte a Dios. Solamente tienes que permitir que Él sea tu Señor, que Él sea tu Dios. Eso es lo único. Así que yo quiero terminar solamente esta palabra diciéndote, hermano, no seas complaciente contigo mismo. Es tiempo de ir a las armas. Es tiempo de reforzar tus murallas. Es tiempo de ir a la guerra. Si durante tanto tiempo ya has estado sentado
siendo atacado por Satanás, te has cansado, has experimentado momentos de tristeza y momentos de gozo. Hermano, reforzar tus muros. Humíllate, sométete a Dios. Rompe esos pensamientos negativos. Cancela esos pensamientos negativos. No permitas que esos pensamientos taladren tu alma. No permitas esos pensamientos se queden ahí. Rómpelos en el nombre de Jesucristo. Y hoy en este momento, en el nombre de Jesucristo, yo te quiero invitar a que te levantes. Pero espérame. Escucha esto que te voy a decir. Levántate, pero levántate en victoria. No te levantes como todos los domingos te levantas. No te levantes como si te levantaras de la mesa o te levantaras del sillón después de ver la televisión. Si te vas a levantar, levántate como un acto profético en victoria. Así que en el nombre de Jesucristo, si has creído en esta palabra y crees lo que Dios tiene para ti en este momento, y crees que Dios está contigo y que tus muros hoy serán reforzados y que te vas a encargar de reforzar esos muros, hoy te digo a ti, levántate en victoria en el nombre de Jesucristo. Si lo has hecho, levanta tus manos. Padre, hoy estamos aquí delante de ti, mi Dios, reconociendo, mi Dios, todas esas deficiencias, reconociendo, Padre, que nos hemos distraído, reconociendo, Señor Jesús, que hemos cedido todo lo que tú nos has dado y todas esas bendiciones que tú nos has dado, que nos hemos distraído y que nos hemos ocupado de cosas que Satanás ha puesto en nuestro camino, Padre. Solo Él se ha encargado, Señor Jesús, de distraernos con las cosas que no valen la pena. Mi Dios, hoy yo creo en tu palabra. Hoy yo creo en tu palabra, Señor Jesús, de que tú vas delante de nosotros. Hoy yo creo en tu palabra, Padre, de que tú peleas por nosotros. Hoy yo creo en tu palabra, Señor Jesús, de que tú estás hoy aquí. Y hoy en este momento, Padre, levantamos nuestras manos en señal de victoria. Levantamos nuestras manos, Padre, en señal, Padre, de que hoy caminamos firmes, de que hoy nos levantamos como guerreros valientes, de que hoy retomamos nuestro lugar en la batalla, de que hoy retomamos nuestro lugar en los muros y hoy fortalecemos esos muros delante de ti. Hoy en fe nos levantamos delante de ti como guerreros, Padre, que traen la victoria en sus manos, porque tú nos has entregado ya la victoria, porque hoy Satanás está bajo nuestros pies, porque ese es el lugar donde tú lo has puesto, Padre. Hoy lo creemos. Así que toda situación que perturba nuestra vida, toda situación que debilita nuestra vida, hoy, Padre, también es puesta bajo nuestros pies. Y hoy creemos en ti, Señor Jesús, creemos en tu victoria, creemos en tu soberanía, creemos en tu poder. Y hoy creemos, Señor Jesús, que somos tus hijos. En el nombre de Jesucristo hoy nos levantamos en victoria y declaramos que tú eres nuestro Dios, declaramos que tú eres nuestro Rey. En el nombre de Jesucristo declaramos que es hecho. Amén, poderoso Dios. Y gracias, Señor Jesús. A Él sea la gloria. A Él sea la honra.